Hola, mi nombre es José María, todos me dicen Chema. Voy a hacer un pequeño video para REC, un estudio que va enfocado hacia el perdón. Vamos a utilizar solamente un pasaje que se encuentra en el libro de Mateo. Es una parábola. Es una parábola muy conocida, la parábola de los dos deudores. Hace tiempo me tocó escuchar respecto a este tema y me pareció muy interesante la manera como se estuvo abordando, por lo cual me di a la tarea de investigar un poquito más al respecto y traer este mensaje. El pasaje bíblico dice así: Mateo capítulo 18, versículo del 23 en adelante. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. El pasaje lo vamos a dejar hasta aquí. Ahorita más adelante vamos a ir a la parte final del mismo. Este tema voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Lo voy a manejar en dos partes. La primera de ellas, enfocándonos en el contexto en el que se encontraban estas dos personas, porque nos va a dar un poquito más de luz a saber qué es lo que pasó ahí, y hacer una comparación con nuestra vida, que esa es la segunda parte que vamos a analizar. Para empezar, vamos a ver la situación de este primer siervo. Este siervo fue presentado ante el rey. El rey le mandó llamar porque había un asunto que quería aclarar con él. Este hombre tenía una deuda para con el rey. Desde que este hombre fue llamado ante el rey, él ya sabía la situación por la que iba a ser llevado ante aquel personaje. Tenía una deuda de 10,000 talentos. Este hombre tenía una deuda que era una deuda grande. Se los voy a poner con el precio actual. El salario mínimo aquí en la frontera, en San Luis Río Colorado, según a lo que investigué, se encuentra en 102 pesos por día. Un talento era lo equivalente a 6,000 denarios, o sea, a 612,000 pesos por un solo talento. Quiere decir que este siervo tenía una deuda para con el rey de 6,120 millones de pesos, trayendo la actualidad. O sea, desde que el rey le mandó llamar, él ya sabía por qué el rey le hablaba. Tenía una deuda no más de 6,120 millones de pesos. Imagínense la situación de este hombre. Saber que tenía que presentarse ante el rey, y que lo más seguro es que esta persona le iba a pedir que le pagase esa deuda. La preocupación que él tenía. Y llega el momento cuando se presenta ante el rey. El rey le dice: ¿sabes qué? Necesito que me pagues lo que me debes. Este hombre, al no saber cómo atender esta situación, lo único que hacía era rogarle que le diera una oportunidad, una posibilidad de poder pagarle esa deuda. Pero el rey le dice: ¿sabes qué? Al no tener este dinero para pagar, vas a ser vendido tú, va a ser vendida tu esposa, tu mujer, los hijos tuyos y todo lo que tengas en posesiones. Considerando también, fíjense, el valor de un esclavo en los tiempos de Jesús, un esclavo joven, un esclavo fuerte, un esclavo que tal vez tuviera algo de preparación,
tendría un valor de cerca de 50,000 pesos. Vendiéndolo a él, a su mujer, a sus hijos, realmente este rey no iba a poder obtener gran parte de lo que este hombre le debía. Pero mira que este hombre le suplica, mira que este hombre se postra para pedir misericordia, no pidiendo que el rey le perdonara la deuda. Este hombre, este siervo, le pedía un poquito más de tiempo para poder pagar esa deuda. El rey perdona la deuda. Imagínense la situación que estaba viviendo este siervo. Tener una deuda tan grande, 6,120 millones, y que de repente esta persona te diga, ¿sabes qué? Olvídalo, ya no tienes ninguna deuda para conmigo. De la desesperación al alivio, a la paz. No me imagino yo la alegría tan grande que este hombre ha de haber tenido, esperando el momento para poder llegar a casa, y comentarle a su familia lo que acababa de suceder. Un momento de gozo, un momento de paz, un momento en el cual él se sentía aliviado de tan grande deuda perdonada. Si esta historia hubiera terminado aquí, fuera algo maravilloso. Cómo este rey perdonó una deuda y cómo este hombre se fue agradecido para cambiar la situación que él tal vez estuvo viviendo. Lo triste es que la historia no termina aquí. Saliendo de ese lugar, este hombre se encuentra a un consiervo que le debía 100 denarios. Fíjense nada más esta situación. Este hombre, dice, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ahora el siervo se encontraba en el lugar que estaba el rey, y su consiervo en el lugar que él tenía. Como vimos, un denario tenía un valor de 102 pesos. En la actualidad estamos hablando de que este consiervo le debía 10,200 pesos. Él acababa de salir de una deuda de 6,120 millones de pesos, y su consiervo solamente le debía 10,200. Este consiervo le pidió lo mismo que él le pidió al rey: tiempo para pagar, que tuviera un poquito de consideración con él. Lo triste de esta historia es que este siervo no actúa de la misma manera que el rey. Este siervo simplemente le dice, ¿sabe qué? Métanlo a prisión hasta que me pague lo que me debe. ¿Qué merecería este hombre? Si analizamos esta historia hasta estas dos partes, ¿qué es lo que este hombre debería de pasar después de no haber perdonado la deuda? ¿Merecería que esa deuda volviera? ¿Los 6,120 millones? ¿Merecería el infierno? ¿Merecería cualquier castigo más grande de lo que tal vez pudo haber tenido? Preguntándole a muchas personas, me decían, pues claro que sí, este tipo de personas merece lo peor. El infierno está preparado para él, o para las personas que actúan de esa manera. Y quise tocar primero esta parte, hermanos, para que analizáramos bien la situación, para que entendiéramos de que es muy fácil juzgar, de que es muy fácil decir, bueno, es que este siervo era malvado, bueno, pero es que este siervo actuó de una manera muy mala. ¿Cómo pudo haber salido de una deuda tan grande y no haber sido misericordioso para su consiervo? Para juzgar es muy fácil, hermanos, pero fíjense, hay que ver la otra parte. Viendo esta situación, nosotros nos vamos a encontrar de la misma manera, porque ese rey es nuestro Dios. Y va a llegar el momento donde ese rey haga ajustes de cuenta con nosotros. Le voy a pedir que en este momento reflexione un poquito, trate de pensar y considere todas aquellas veces que usted le ha fallado a Dios, que considere todas aquellas veces que usted ha pecado, desde que tiene uso de razón, desde que entró en la adolescencia, en la pubertad, y entendió lo que estaba bien y lo que estaba mal. Considere de qué tamaño es la deuda que usted tenía para con Dios, que usted todavía tiene para con Dios. Nuestro Dios, en su infinito amor y misericordia, mandó a su Hijo Jesús para que su deuda
su pecado fuera perdonado, igual que el mío. Nosotros estamos en la misma situación que ese siervo. Fuimos perdonados de una deuda infinitamente grande. Estábamos en números rojos para con Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? ¿Cuántas veces alguno de nuestros hermanos, algún familiar, algún compañero de la escuela o trabajo, hace algo malo para con nosotros? Sí, es una deuda como la de este hombre, tal vez algo considerable, 10,200 pesos. Es que mi hermano me ofendió, es que mi hermano me lastimó. Sí, hay algo que perdonar, hay una deuda ahí. Pero poniendo las cosas en balanza, ¿qué tan grande es la deuda que nosotros teníamos para con Dios? El perdón que Él tuvo para con nosotros y el que nosotros deberíamos de tener para nuestro prójimo. Pienso yo que cuando nosotros hagamos esta balanza, esta comparación, la deuda que podamos llegar a tener para con ellos o la que ellos habrán de tener para con nosotros, sería muy fácil de perdonar. Unos versículos anteriores a estos, el apóstol Pedro habla con nuestro Señor Jesús y le dice, oiga, Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y nuestro Señor Jesús le dice, mira, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y después de eso le da esta parábola a ellos para que entiendan lo que ellos han recibido de parte de Dios y que entiendan de qué manera nosotros deberíamos de perdonar a nuestro prójimo. Creo yo que si esta parábola nuestro Señor Jesús se las hubiera dado antes a los apóstoles, esta pregunta de Pedro no se hubiese hecho, porque entendería que 70 veces 7 es poco. Lo dejo a la consideración de ustedes para que entiendan cómo debería ser el perdón para nuestro prójimo. Y fíjense lo que sigue diciendo esta historia. Viendo sus consiervos, versículo 31, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjense, aquí antes de terminar, me gustaría tocar dos cosas. Una de ellas, cuando pasó esta situación, los demás consiervos estuvieron observando la situación que este siervo pasó con el rey y lo que él hizo para con su consiervo. Nosotros nos encontramos en una situación similar. Tenemos compañeros de escuela, tenemos compañeros de trabajo, tenemos a nuestros familiares, hermanos en Cristo, que nos observan y saben la situación que vivimos, saben el perdón tan grande que nosotros tuvimos y que nosotros no podemos o no sabemos perdonar a nuestro prójimo. ¿Qué ejemplo le estamos dando a sus hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros compañeros? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hermanos? Porque va a llegar el momento, como con él, que nuestro Dios nos va a decir, toda esa deuda te perdoné. ¿Qué tanto has perdonado tú a tu prójimo? De verdad espero que esto nos sirva para reflexionar y que entendamos de que el perdón que debemos de tener para nuestros hermanos y cualquiera que nos rodea no debe de ser ni muy poco. Debe de ser grande y debe de ser constante. Cada que alguien nos falle, pensemos, ¿qué nos ha perdonado Dios a nosotros? ¿No merece que yo le perdone a Él? No lo haga por el castigo que pueda recibir, sino hágalo en agradecimiento al perdón que Dios le dio a usted y que nosotros deberíamos de tener para nuestro prójimo. Que Dios les bendiga. ¿Listo?